En el hermetismo el valor de la palabra es grandioso. Una frase que para algunas personas tendría un significado, para un hermetista tiene un significado profundísimo. Difícil de explicarle a una persona que no está dentro del mundo del hermetismo. Muy dificultoso, porque para explicar y desarrollar esa frase haría falta años quizás de explicar el conocimiento que hay detrás. Y el valor más grande que tiene el hermetista es justamente la paciencia para recibir lo que es el conocimiento. Si la otra persona, una frase, simplemente una palabra, no tuviera la paciencia de escuchar y de día tras día ir aprendiendo, y una frase puede hacer que te tengas que leer 3 libros, esa persona no sirve para lo que es la ciencia hermética. Porque vuelvo a decir, dentro de todas las facultades, una de las primeras facultades es la paciencia. La palabra paciencia parece que, cuando te dicen ten paciencia, uno la confunde con la palabra espera. Ten paciencia, que es lo mismo que dijera espera, y no tiene nada que ver. La espera, ni la esperanza, ni con la paciencia, ni con ser paciente. La palabra paciencia significa ser reflexivo o reflexionar, que es lo mismo que decir medita. Ten paciencia, es tú medita, reflexiona. Y aunque no sea la palabra paciencia la que nos lleva a esta conferencia de esta noche, sí que tiene que ver con lo que es la paciencia, porque la paciencia tiene que ver con todo. La palabra que nos ocupa esta noche es una palabra que la hemos utilizado innumerables veces, pero queremos dar una connotación diferente. Es la palabra o el vocablo sánscrito llamado dharma, que es como karma fonéticamente, pero con D en vez de con K. ¿Qué es el dharma? Y aquí penetramos en el mundo sánscrito. Una palabra tiene infinitos significados. Y ese significado que vamos a escoger hoy es el significado que nos va bien para el desarrollo de esta conferencia. Para otra conferencia, Dharma tendrá otro significado diferente y desarrollaremos otro tipo de conferencia. Pero para nosotros hoy, Dharma tiene el significado sencillo de una conducta correcta. Creo que todos entendemos lo que es una conducta correcta. Pero realmente, quizás, dentro del mundo hermético, tener una conducta correcta es algo totalmente diferente a lo que es en el mundo fuera, en el mundo exterior o en el mundo fuera del movimiento hermético. ¿Cuál es la conducta correcta? Pues la conducta correcta se basa en 3 principios del universo o universales. Se basa en el recto pensar, en el recto sentir y en el recto obrar. Y esa línea recta, el recto, ¿qué es el recto? Veréis, el recto o la recta resulta que es una línea que en la naturaleza muy pocas veces existe. Está trazada por el ser humano. Las cosas rectas en la naturaleza muy pocas veces. Porque sirven para poco las cosas rectas. Aguantan menos pesos que una cosa torcida. Cosas rectas sirven para poquito. Pero el ser humano sí que nos sirve para explicar que hay un camino que es recto. Cuando todos los demás caminos, si lo hace el ser humano, claro, puede hacer una recta, pero en la naturaleza no son rectos. Para llegar a un lugar hay una curva hacia la izquierda, después hacia la derecha. Dice, hombre, he tenido que hacer un más recorrido que hubiera sido una línea recta. Y no es cierto. Es un recorrido que marca la naturaleza y es un recorrido que obedece a los animales y es un recorrido telúrico, donde hay una serie de energías que apoyan ese movimiento. Y podríamos dar ejemplos, pero no queremos darlos. Pero de pronto el ser humano, el mundo hermético, inventa un camino extrañísimo, el correcto.
el de la buena conducta, el camino recto. Y ese camino recto existe en el interior de cada uno. No es del plano físico, aunque repercute. No es del plano etérico, aunque repercute. No es del plano astral, aunque repercute. Es del plano mental. Porque la recta existe en nuestra imaginación, que la podemos plasmar al mundo físico de una fuerza artificial, porque la naturaleza no lo plasma. Es algo sacro. Una recta es algo sacro. Entonces, el camino recto es el camino recto. Y ese camino recto, en el mundo de la mente, estoy hablando del mundo de la mente, es totalmente diferente a todos los demás caminos que se pueden recorrer. Que este es el Dharma, el camino correcto, el camino recto. Porque el ego, por ejemplo, coge el camino retorcido. La personalidad nos lleva por caminos que no conducen a ninguna parte. Callejones sin salida. Y así podríamos ir explicando, por ejemplo, el tiempo nos lleva a un camino cíclico. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, igual. Primavera, verano, otoño, invierno, igual. Y nosotros queremos salir de todos esos caminos, marcados por el universo y por la naturaleza. Queremos un camino divino. El camino recto es un camino que se anda divinamente. Y al coger el camino recto, el Dharma, al coger el Dharma, al coger el camino recto, vamos a sacar los demás conceptos que tenemos de él, al coger el Dharma, el camino correcto, lo que hacemos es, evidentemente, apartarnos de todos los demás caminos. Por eso también es el camino del religare, del volver a ligar, o el camino de vuelta, el camino de regreso. Nos llevan al camino correcto, y pues nos llevan al camino correcto, porque estamos en el camino equivocado. Ni bueno ni malo, el camino equivocado. Y el camino equivocado nos lleva a cada uno según su equivocación. Pero el camino correcto, el camino dármico, el Dharma, el camino iniciático, la línea recta, sabemos perfectamente dónde nos va a llevar. ¿Cuál es el final de ese camino? Podríamos decir la realización, o la autorrealización, o la iniciación, o diversos tipos de iniciaciones. Porque hay en cada paso que damos ese camino, sabemos hacia dónde vamos. Con los demás caminos es difícil. El camino recto, el camino cuando nos salimos de los demás caminos, es el camino en que aquellas personas que hacen pronosticación no son capaces de pronosticar. Porque es un camino hermético, cerrado, íntimo. Ahí no entran las pronosticaciones. En el otro camino sí que entran las pronosticaciones, pero en el camino iniciático no hay nadie que te lo pronostique, siempre y cuando no sea uno que también está haciendo el camino y que ha andado más que tú y que tú le pides consejo y él te explica su versión de los hechos, que siempre varía un poco. Así que el Dharma lo vamos a escoger como camino iniciático, por el camino que nos tenemos que iniciar. No empezar. Es el camino del inicio. No empezamos, sino iniciamos. Hasta entonces no habíamos iniciado nada. Una vez que entramos en el camino del inicio, empezamos. Antes de entrar en el camino del inicio, no hemos hecho nada. Dentro del punto de vista hermético. O sea, una persona puede decir, hombre, socialmente, familiarmente, profesionalmente, yo he hecho todo esto. Y es verdad, en esos ámbitos lo ha hecho. Pero en el mundo hermético, hasta que no entras en el inicio y empiezas, no has empezado nunca tu vida. Y esto es lo que nos explica la filosofía del Dharma. ¿Qué nos pide el camino, el Dharma, para entrar en este camino? ¿Qué nos pide?
nos pide algo. Nos dice que Él es capaz de apartarnos del camino equivocado siempre y cuando nosotros, en nuestra conducta, utilicemos dos palabras: la misericordia y la caridad. Y ahí podía empezar a decir lo que era misericordia y caridad, pero da igual, porque tiene mucha profundidad y cada uno la entiende de una manera, pero todos tenemos el sentido de entenderlas. Misericordia y caridad. O sea, el Dharma dice, el Dharma es una entidad viva, ¿eh? El camino no es algo muerto, el camino está vivo, mucho antes de que existiera el ser humano. Desde la aurora del universo, el camino está vivo. Cuando se hizo el universo, a la vez se hizo el camino. Y el camino te dice, o el Dharma te dice, yo tengo la facultad de sacarte del camino erróneo. Y uno dice, pues no estoy equivocado, pues sigue por tu camino. Pero cuando uno se da cuenta de que ya ha andado y que no ha llegado a ningún sitio, yo te puedo hacer entrar por el inicio y que empieces. Pero has de tratar a todos los seres, con misericordia y con caridad. Uno, al principio, misericordia y caridad, le da un valor y a medida de que va entrando dentro del camino, ese valor va cambiando. Y se vuelve algo totalmente diferente. Se vuelve algo muy profundo. Se vuelve tus dos bastones de la vida, en la derecha la misericordia y en la izquierda la caridad. Y andas con ellos. Y no te olvidas nunca más de ellos. Ni de la misericordia ni de la caridad. Entonces, cuando entras en el camino está vivo. Claro, tú entras en el camino y en el camino no te dejan entrar. Según con qué pensamientos, sentimientos, hábitos, costumbres y apegos. No puedes entrar. Porque ese camino no permite que entres con aquellos. Con según qué, vuelvo a decir una vez más, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, pues yo quiero entrar. Entonces te dice, tú entras, pero todo lo demás se queda fuera. Y dice, ¿pero dónde se va a quedar? Si vienen conmigo. Resulta que no vienen contigo. Se quedan en el otro camino. O sea, no entras al 100% en el camino iniciático. Todavía tienes formas de pensar, de sentir, etcétera, que no pertenecen al camino y están en otro camino. Y claro, desde el otro camino, estos apegos, estas emociones, estos sentimientos, estos pensamientos te dicen, oye, deja este camino que estás y vente al camino de antes, que ese está mejor. Y tienes un problema. Tienes una lucha de contrarios contigo mismo. Entonces, esa lucha de contrarios es de la siguiente forma. Desde el camino que estás, desde el camino iniciático, desde el Dharma, hay hilos que te ligan con el otro camino. Esos hilos son llamados hilos magnéticos, que podríamos decirle de otra manera, recurrencias. Cosas que recurrentemente piensas y que te gustaban del otro camino, pero sabes que si las haces te sales de este. Algunos dirían tentaciones. Bueno, que digan tentaciones. Vamos al mundo hermético. Hilos magnéticos que te quieren llevar al otro camino. Y son fuertes, ¿eh? Hilos gruesos, fuertes. Pues el Dharma, el camino, es un gran disolvente y tiene el poder de disolver esos hilos que te atan con esos hábitos y esas costumbres y esos apegos que tienes. Te los disuelven. Para que veamos que tenemos ayudas. El camino te lo disuelve. El Dharma te los disuelve. Entonces, pues, empiezas a existir menos resistencia a andar el camino. Y uno dice, pues lo debo estar haciendo muy bien. Y yo, claro, evidentemente que lo estaba haciendo muy bien. Pero si pensamos un poco más, tú estás haciendo
pero el camino también está haciendo. O sea, no estás solo. El camino, para algunos herméticos, su manifestación física humana, cuando a veces sueñas con él o tienes una experiencia, es en forma de chica. Y su nombre es Mónica, que si lo leemos al revés es camino. Es algo muy curioso y muy bonito. Y entonces, pues bueno, uno va avanzando, porque claro, uno va avanzando y funciona bien. Hasta que uno empieza a ver que tiene menos apegos, pero claro, empiezas a ver que tiene menos apegos a aquellos apegos reconocidos, a aquellos apegos que son visibles. Pero hay una gran cantidad de apegos que no son visibles. No son visibles porque son olvidados. No los recuerdas. Y de esos apegos olvidados, hay una gran cantidad que son los más fuertes de todo, que pensamos que los tenemos superados y que los tenemos olvidados y no nos acordamos porque los tenemos olvidados. Pero hay una gran cantidad que son apegos sentimentales, de relaciones sentimentales. Entendemos la palabra sentimental en toda su extensión, ¿de acuerdo? En toda su extensión. Apegos con personas que hemos tenido relaciones sentimentales. Pues bien, con aquellas personas que hemos tenido relaciones sentimentales, los apegos que tenemos con ellos son apegos que a través del hilo magnético que hablábamos, que son resistibles al paso del tiempo y al olvido. Y aunque tú no te acuerdas de esa situación o ya no le das ningún valor o le das más valor a otras, son las relaciones, las situaciones que más te van a apegar al camino de antes. Por mucho que pienses que está superado o que ni siquiera lo recuerdas. Pues el Dharma tiene la capacidad de disolver aquellos apegos, aquellos hilos magnéticos que nos suben a otras personas y que son los que nos frenan en nuestro avance, que no nos permiten avanzar. Porque aquellas personas a las cuales estamos ligados van hacia otra dirección quizás. Y entonces hacen su resistencia. El Dharma, para que veamos que es importante, disuelve este hilo, por lo que no solamente te liberas tú para realizar tu camino, sino cada vez permites que la otra persona se libere y que haga el suyo. Y no estamos hablando de relaciones sentimentales, olvidadas quizás ya de esta existencia, sino estoy hablando de relaciones sentimentales quizás de otras existencias, que evidentemente ni recordamos, pero que los hilos magnéticos nos suben a ella. Y Dharma nos permite, Dharma lo que hace es, siendo este gran disolvente, disuelve estos hilos y te liberas de ellas. Y entonces es cuando avanzas más rápidamente en este camino y que llega un momento que te haces consciente que no todo el camino lo haces tú, sino que el camino también ayuda al caminante. Porque camino y caminante, al fin y al cabo, al final es uno solo. Muchas gracias por vuestra paciencia y nos vemos en la próxima conferencia. Adiós.